Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia Ciudad del Rey a través de Facebook. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todas las hermanas, y que Dios nos bendiga, nos continúe bendiciendo. Amén. Gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado. ¿Sí? Quiero compartirles con ustedes allí en 2 de Corintios 12, los versículos 9 y 10. Amén. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. En estos tiempos, a veces que nos sentimos débiles, ya sea tanto en lo físico o en lo espiritual, ¿verdad? Allí es en donde encontramos. Dice, acá Pablo decía, ¿verdad? Él sí que era perseguido, y allí el poder de Dios se hizo perfecto en su debilidad también, así como se hace en nosotros cada día también. Y Pablo fue un fiel seguidor de Jesús, ¿verdad? Y cuando él oraba para ser librado de su debilidad, recibió la respuesta. Así también nosotros, cuando oramos, Dios nos responde. A veces no como nosotros queremos, pero Él siempre responde, a su tiempo y a su modo. Amén. Y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Esto es una palabra realmente que a veces nos ponemos a buscar alguna respuesta, alguna cosa, y es bastarnos, sentirnos que tenemos la gracia de Dios. ¿Sí? Y bástate mi gracia significa entender que Dios puede hacer todo posible, aún lo imposible. Amén. Eso que lo podamos declarar. Pero más que conocer el poder de Dios, significa que en Dios podemos estar seguros. ¿Sí? Y que Dios es suficiente en cualquier situación. Dios es suficiente en todo. Amén. Y la gracia es un amor inmerecido, que no nos merecíamos nosotros, pero que Dios no tiene para nosotros. Y si pensamos en lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que hizo, a nosotros nos parece poco, pero Jesús entregó su vida por nosotros. Amén. Y el regalo de la vida eterna es lo más importante que podemos recibir. Si tendremos que ser agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz y derramar su gracia y su misericordia para con nosotros. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición y que podamos recibir esa gracia de Dios. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu amor se perfecciona en nosotros, porque tu poder se perfecciona en nosotros, Dios, porque cuando somos débiles, somos fuertes, Padre. Y en ti creemos, Señor, en ti confiamos, Señor, y entregamos toda nuestra debilidad, Señor, porque nos gloriaremos en ti, Señor. Pero todo te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres tú el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que esta palabra la atesores en tu corazón y que sea Dios el que nos pueda dar esa gracia cada día que Dios nos dé esa gracia y ese poder para sentirnos fuertes. Declarar cada día que soy fuerte en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar alabando y adorando a nuestro Dios como si estábamos todos juntos igual a través de Facebook, estamos todos reunidos en el nombre de Jesús y Dios se glorifica de eso. Después de las alabanzas vamos a continuar con la palabra que Dios tiene para nosotros a través de los pastores. Amén. Que Dios los bendiga. Los cielos cuentan tu gloria, Señor.
Buenas noches, queridos hermanos y amigos de Ciudad del Rey. Aquí estamos una vez más, hoy en vivo como siempre,
junto con ustedes para escuchar la palabra de Dios. Mientras escuchaba a nuestra hermana Catherine hoy, ahora en la reflexión que nos compartía y la alabanza, pensaba, a veces podemos también pensar que es una rutina, que es una costumbre, otra vez reunido, pero sí, se tiene que hacer una costumbre. A veces decimos que no debemos de acostumbrarnos ni debemos tener una vida rutinaria. En cuanto a las cosas de Dios, yo pienso que sí, que debemos acostumbrarnos y que sea nuestra rutina el querer estar cerca de Dios, de orar, de escuchar la palabra, de compartir, de alabar a Dios. Porque si todos los días tenemos la rutina y la costumbre de comer, de desayunar, de cenar, todos los días, y lo hacemos con gusto y lo hacemos con gozo y deseando que llegue el momento de almorzar o de cenar. Entonces también tiene que ser en nosotros esa alegría de decir, hoy es miércoles, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, hoy vamos a alabar a Dios, hoy vamos a adorarlo. Así que vamos a estar con esa expectativa, con ese gozo, con esa alegría de que podemos estar conectados unos con los otros, aunque a la distancia, ¿verdad? Nos podemos ver, ¿no? Nos podemos ver unos con los otros, sabemos quién está del otro lado, ustedes nos ven a nosotros. Así que bueno, gracias a los que están conectados, los bendecimos en esta hora, bendecimos su vida, bendecimos su familia. Gracias por Kate y gracias por Lucía, que hoy nos acompañaron con la apertura, con la alabanza. Así que bueno, con esa alegría y con ese gozo vamos a escuchar la palabra, lo que Dios tiene para nosotros hoy también, ¿sí? Porque estoy segura que Dios algo preparó para nosotros. Dios no deja, no nos llama a comer y no tiene la comida, sí tiene la comida preparada ya, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar atentos. Bueno, buenas noches, queridos, y en verdad hoy quería compartir con ustedes porque algo que uno va viendo en la Biblia es el carácter del Padre, y también aprendemos a conocernos nosotros o cómo Dios quiere que estemos y que seamos, y de esa manera podemos compaginar a veces nuestras cosas, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero también nuestra actitud delante de Dios conforme a la palabra de Dios. Entonces yo veía siempre la actitud del Padre en estas cosas. El Padre, y Jesús dice que al verlo a Él vemos al Padre, indican siempre una actitud de mantener a sus hijos en confort. Entonces, en medio de una necesidad, ahí está el Señor, una multitud que lo sigue, en determinado momento tienen hambre, y entonces ahí aparece el carácter del Padre. Jesús preocupado porque no tienen que comer, Jesús preocupado porque habían estado ya 3 días con Él y no quería que regresaran sin comer y que podían quedarse en el camino, y entonces el Señor trata de que ellos tengan el alimento. Entonces vemos a un Padre proveedor, y además de eso hay uno de los evangelios, aunque no es de esto de lo que voy a hablarles, pero sí ver un poco el carácter del Padre en Jesús, es que creo que es en el evangelio de San Marcos, donde al relatar el evento Jesús dice que hagan recostar a la gente en la hierba. Entonces, más allá de también ser el proveedor, ahora vemos a alguien que quiere que haya confort, que estén confortables, que estén cómodos. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que Dios vio que no tenía ayuda idónea y crea y forma de su costilla a la mujer. Trató de que hubiera confort y que todo se conjuntara para cumplir su voluntad y su propósito. Y entonces, a partir de algunos pasajes donde nosotros podemos ver qué son las cosas que le agradan a Dios, cómo hacer que Dios también esté confortable con nosotros, porque Él continuamente está buscando nuestro confort. A veces puede que nos parezca que no, pero en cada momento aún de necesidad. Fíjense, en el Salmo 23, David entiende esto del carácter de Dios, y él dice que Dios lo va a pastorear
junto a aguas de reposo, y en hierba verde lo hará descansar. Entonces, él dice, Él es mi pastor, nada me faltará. Y entonces David se da cuenta que el carácter y el corazón del padre, más allá de ser su pastor, era alguien que quería que estuviera confortable. A pesar de que en los versículos siguientes él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces él dice, él siempre estará tratando de que esté confortable. Si paso por valle de sombra, de muerte, él también estará con su vara y su cayado, infundiendo aliento. Él adereza una mesa, dice el Salmo 23. Estoy citando pasajes de memoria porque no son los que vamos a leer, pero siempre veamos en Dios nuestro Padre, veamos en Jesús nuestro Salvador, veamos en el Espíritu Santo ese carácter del Padre amoroso, del Padre que contiene, que alienta, que quiere bendecir, que quiere el confort, que quiere la sanidad, que quiere la liberación, que quiere la salvación. Yo me imagino al Padre en un corazón contento, haciendo que nosotros estemos bien. Entonces, es bueno tener esta visión de nuestro Padre, porque yo creo que no es agradable al Padre que nosotros tengamos una visión de un Padre castigador, de un Padre autoritario, de un Padre que está hostigando, que está obligando, que está presionando. No existe en la palabra esa imagen que muchas veces se le da a Dios, ¿no? Un Dios que se enoja, Dios se enojó, Dios está enojado, Dios no me quiere, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Sí que hay cosas que no le agradan a Dios, y Dios va a expresar su desagrado como lo hace cualquiera de nosotros. Si algo no nos es agradable, si una situación no nos es agradable, si la actitud de otro no nos agrada, lo vamos a expresar. Y el corazón de Dios es un corazón de paz y de amor para con sus hijos, pero también él sí, los requerimientos que tiene son los requerimientos de cualquier padre. Los padres que desean de los hijos, y bueno, la obediencia, el amor, el afecto, pero a la vez los padres debemos también proporcionarle estas cosas a los hijos y tratar de que ellos también, porque es el carácter de nuestro padre, y copiamos su carácter y tratamos de que estén confortables, que tengan todas las cosas, proveemos. Fíjense que aún en el pecado el hombre y la mujer precisaban vestimenta, precisaban abrigo. ¿Y quién le confeccionó un traje de piel para cada uno? El Padre. Así que el Padre provee, el Padre ayuda. Cuando los hijos tenían que conquistar, tenían que ir a la guerra, el Señor iba con ellos, enviaba a sus ángeles, intervenía en contra de sus enemigos. Siempre vemos a Dios en esa actitud de defensa, en esa actitud de provisión y en esa actitud de provisión de todas las cosas y del confort. El Padre, aunque nos parezca que no, porque tenemos que pasar por luchas y pruebas muchas veces, nos parece que no, pero el Padre está también en eso. Fíjense que leía la hermana Catherine que dice, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces me dice, ¿cómo Dios quiere que estemos débiles? Sí, débiles en nuestro yo, en nuestro ego, porque en esa debilidad nuestra, cuando decimos yo ya no puedo, yo ya no tengo fuerzas, yo ya no puedo hacerlo, es donde Dios aparece y Él dice, bueno, en tu debilidad, mi poder, el poder hacer Él, el poder intervenir Él, es cuando se manifiesta. Así que yo titulé el mensaje en este día, el gozo de Dios y el gozo de los hijos. Porque Dios, nosotros tenemos que provocar el gozo de Dios. ¿Podremos? Esa es la pregunta, ¿no? Pero podemos descubrir por la palabra cuáles son las cosas que a Dios le agradan. Por ejemplo, vamos a leer en San Juan, en el capítulo 16, los versos 23 y 24, y yo voy a leer pasajes de las dos cosas. Cómo el Señor nos comunica su forma de darnos gozo. Por ejemplo, cuando oramos, ¿cuál es el gozo? La oración contestada. Y fíjense si el Señor no nos dice esto allí en Juan 16, 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ven ustedes que el Señor Jesús es el quien nos revela el corazón del Padre. Y Él nos dice, el Padre quiere que ustedes tengan gozo, por tanto, pídanle y ustedes estarán gozosos y agradecidos de que Dios les conteste. Él dice, Él les contestará para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso hoy mismo alguien le pasaba un testimonio a la pastora y daba cuenta de que la oración ha sido contestada en algo muy importante. Generalmente Dios contesta, aunque no contesta como quisiéramos nosotros, pero Dios contesta la oración. Entonces, escuchábamos que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Y eso dice, la oración contestada, dice Jesús, produce nuestro gozo. ¿Por qué Dios contesta? ¿Porque Él quiere mostrar su poder? No, porque Él quiere que nosotros seamos hijos gozosos de que el Padre nos oye y nos contesta. Y por eso le damos gracias, y por eso le damos gloria, y vamos a ver también que el Padre se goza en que lo alabemos y le demos gloria. O sea, es un intercambio, y en este caso el Padre dice, yo quiero que mis hijos tengan gozo, por tanto, les voy a oír, les voy a contestar. Eso es lo que Jesús nos dice. Entonces Jesús nos está revelando esa parte del corazón del Padre, de escuchar la petición, de contestar para ver el gozo en sus hijos. Dios tratando de que estemos alegres. Hay otros pasajes, por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera de Juan, allí vamos un poquito más al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, de los versos 1 al 4. Y vamos a ver también aquí cómo aquí está Juan revelando también su entender de qué es lo que produce el gozo del creyente. Vamos a leerlo. 1 del 1 al 4. Ajá. Primera Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está Juan diciendo, yo voy a hacer algo para que tengan gozo. Y lo primero que él hace es testificar la cercanía que él tuvo con el Señor. Él dice, lo que hemos visto y hemos oído, está hablando del grupo de apóstoles, eso es lo que tratamos de que ustedes conozcan y entiendan. Tratamos de que ustedes tengan comunión con nosotros, dice, y la comunión nuestra es con el Padre. Entonces, hay toda una amalgama de cosas allí. Está el testimonio, Juan está contando, como cuando uno se reúne al lado de alguien que tiene experiencia, que ha pasado por un suceso importante, de lo cual quisiéramos saber. Y ahí está Juan escribiendo y dando testimonio de las cosas que él sabe que van a confortar el corazón de los creyentes, porque dice, nosotros les vamos a contar lo que vimos y lo que escuchamos y lo que palpamos, lo que nosotros vivimos con el Señor. Entonces él dice, esto hará que haya comunión entre nosotros, que haya comunión con Dios, y esto producirá el gozo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Las mismas palabras que emplea el Señor para decir, Dios el Padre les contestará para que el gozo sea cumplido. Juan dice, nosotros vamos a escribir para que la Escritura les traiga gozo. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, y especialmente cuando leemos a los apóstoles como Juan, como Pablo, como Pedro, estamos leyendo el testimonio de hombres que estuvieron allí, cerca del Señor, que lo vieron. Hoy podemos estar cerca, nosotros podemos estar cerca, Él puede estar cerca y en nosotros, pero
pero aquí es como que uno está recibiendo el testimonio de primera mano, un testigo ocular, un testigo que vio, que palpó, que oyó en persona al Señor. Él es el que está escribiendo. Entonces, esto debe hacer crecer en nosotros la alegría de estar escuchando a una persona de esas, un testigo de primera mano, pero además de eso, la curiosidad de querer saber, a ver, ¿qué sabe Juan de Jesús? ¿Qué me puede enseñar Juan de Jesús? Si Jesús supo cómo agradar a Jesús, yo quiero hacer lo mismo. Porque en verdad, si Dios busca nuestro gozo, nosotros vamos a ver algunos pasajes en los cuales nosotros podemos buscar y encontrar también el gozo de Dios. Así que vamos a leer pasajes conocidos. Y yo un poco estoy recorriendo varios pasajes porque tengo la comodidad de que Lucía puede ponerlos pronto en la pantalla y los podemos leer rápido aquí. Pero como les digo, cuando nos reunimos también, si quieren tomar lápiz y papel cuando están escuchando, cuando estamos predicando la palabra, anotar los pasajes y con alguna frase allí que nos enseñe. Por ejemplo, yo puse allí en Primera de Juan que el testimonio y la escritura dan gozo a los hijos. Podríamos decir que el testimonio y la escritura dan gozo a los creyentes o a los que tienen deseo de saber de Dios, ¿sí? Y después vamos a ver, por ejemplo, qué le agrada a Dios o qué busca Dios de nosotros. Y entonces lo podemos ver en Juan capítulo 4. Son pasajes conocidos, pero a mí me gusta mucho hacer este tipo de gimnasia espiritual, recorrer la Biblia para tratar también de tomar pasajes que por muchas veces leídos se recuerdan y entonces sirven a la vez como una espada espiritual contra el enemigo, que muchas veces viene a mentirnos acerca del carácter. Fíjense que desde el principio él ha hecho eso. Cuando Adán y Eva tenían una relación cara a cara con el Señor, con el Creador del universo, ¿sí? Ahora, el diablo viene a mostrar una faceta diferente, queriendo decir a Eva que en realidad Dios estaba como ocultando algo que ellos deberían tener. Entonces, ahí el enemigo está revelando algo del carácter de Dios que no era verdad, y entonces ahí vino la falla. Por eso es importante también conocer el carácter de Dios, cuando algo de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, en verdad Dios lo está provocando. Y no es que el enemigo nos está mintiendo acerca de las cosas, nos está dando una visión errada de las circunstancias y nos está queriendo enseñar otra cosa y no nos damos cuenta. De pronto creemos que somos nosotros, que es nuestro pensamiento, que es nuestro discernimiento, pero no es nada más que la desfiguración del carácter de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra es que Dios no cambia, es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Entonces, cuando nosotros sabemos por la Escritura cosas del carácter de Dios, no por el paso del tiempo, no porque la rutina no le guste al Padre, en algún momento su carácter cambiaría. Pero fíjese lo que dice en Juan capítulo 4, que también le agrada al Padre y que el Padre busca de nosotros. 4, 23 y 24. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay otra revelación del corazón del Padre de parte de Jesús. Y él justamente está enseñándole a la samaritana que ella tenía una visión deformada del requerimiento de Dios. Ella decía, entonces nosotros tenemos que adorar aquí o adorar allá. Y Jesús dice, mira, viene la hora, ya está cerca la hora de que los que de verdad quieran adorar a Dios, le adorarán en espíritu y verdad. Y el Padre está buscando tales adoradores. Entonces una de las cosas que sabemos es que la adoración al Padre le agrada. Porque Él está buscando que le adoremos. Entonces cuando le adoramos, ¿sí? No tiene que ver con las circunstancias. Cuando le adoramos, Jesús dijo que el Padre busca que le adoren. En el momento que nosotros estamos adorándole, como recién estábamos cantando, o simplemente una frase de adoración y alabanza, al Padre le agrada, ¿sí? Porque Jesús dijo, Él busca que haya adoradores
en el Espíritu. Es importante esto, de que el Espíritu Santo ponga en nosotros la adoración. No es que tengamos que, bueno, yo no siento de adorar y por eso el Espíritu no puso la adoración, no. El Padre busca que le adoremos, entonces nosotros tenemos que buscar de que si tenemos que adorarle en espíritu y verdad, el Espíritu Santo esté llenándonos para que podamos adorarle a Dios, para orar también, para leer, para buscar la palabra, para hablar la palabra, como lo estoy haciendo yo ahora. Tenemos que pedir la unción del Espíritu, porque dice la Biblia que la unción nos enseñará todas las cosas. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios ahora? Nos está enseñando el corazón del Padre y cómo agradarle a Él. Así que, ¿queremos agradarle? Adorémosle. Jesús dijo que el Padre busca que lo hagamos. Así que, en esta parte, Dios busca que le adoremos en espíritu. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesús también revela en su actitud el corazón del Padre. Hoy veíamos cómo Jesús quería que estuvieran confortables, ¿no? Una de las cosas para nosotros como pastores y para aquellos que colaboran con nosotros, la importancia de que aquellos que llegan a la iglesia estén confortables, porque Dios quiere que estén confortables. Si no, no le vamos a dar comodidad, porque así conocen el rigor, ¿no? No, tienen que estar confortables, nosotros también, estar confortables en la casa de Dios, bien sentados, cómodos, escuchar buena música y estar allí en una posición en la cual podamos, con un corazón alegre, agradarle al Padre adorándolo. Y en este caso vamos a ver cómo hubo cosas que Jesús vivió donde Él denota su expresión de alegría. ¿Qué le impactó a Jesús del ser humano? Si nosotros entrevistáramos a Jesús ahora en una entrevista, Señor, ¿qué te impactó cuando estuviste en la tierra? Bueno, vamos a ver algunos de los pasajes. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 8, versículo 10. En Mateo vamos a leer dos pasajes, después vamos a leer otro en el capítulo 15, pero en el 8:10 es el caso del centurión, aquel hombre que estaba en autoridad, que seguramente era romano, porque era un centurión del ejército romano, y era un hombre que no era judío, y había cosas que nosotros podemos pensar, bueno, no lo vinculaban al Señor, porque no era judío, era de los que estaban en posesión de la tierra de Israel. Sin embargo, algo lo impactó al Señor, y lo vemos en el versículo, vamos a leer el 9, para que veamos la expresión, y vamos a leer hasta el 11. Bien. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob significa la salvación y la vida celestial. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué agradó al Señor que dijo que quedó impactado? Él dijo, no he hallado en Israel tanta fe. Entonces, una de las cosas que le alegra al Señor es que nosotros demostremos fe. Porque cuando demostramos y declaramos fe, lo que estamos diciéndole al Señor, Señor, te hemos entendido tu palabra, hemos entendido que necesitamos tener fe para acercarnos a ti, y vamos a buscarle la explicación a la fe. Así que este hombre, como en su oficio, él era militar, era un centurión, estaba a cargo de gente del ejército romano, entonces él tenía conocimiento de lo que era la autoridad. Él decía, yo puedo decirle a un soldado que vaya, y él va, o que venga, y él viene. Entonces él decía, yo sé lo que es tener autoridad, y considero, le dice a Jesús, que tú tienes autoridad sobre la enfermedad, porque él estaba pidiendo que sanara a uno de sus criados. Entonces, aquí vemos que este hombre busca una lógica para expresar su fe. Él no dice simplemente como alguien efímeramente dice, yo tengo mucha fe. No, él dice, yo tengo fe y la puedo explicar, yo la voy a explicar. Creo que tú tienes autoridad sobre lo espiritual como yo tengo autoridad sobre las personas. Entonces,
Jesús se maravilló porque este hombre pudo explicar su fe con algo visible, tangible, entendible perfectamente, y además estaba dando testimonio de que él entendía cuál era la relación que él debía tener con el Señor, y esto le impactó. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? Que demostremos al Señor que en Él tenemos total confianza, que confiamos en su poder, que confiamos en su palabra, que Él tiene autoridad, que nosotros lo sabemos. Entonces, esto se logra simplemente con meditar en aquellas cosas que la palabra nos enseña y ver qué nos dice el Señor. Por ejemplo, y la Biblia dice que Él vino a sanar, a libertar, a dar gozo en lugar de tristeza y de luto, que vino a dar óleo significa unción, óleo de alegría. O sea, si Él vino a que tengamos alegría, Él también va a hacer que nosotros entiendamos cómo Él tiene alegría. Yo me imagino la algarabía de Jesús, porque Él dijo, oh, pero dice, grande es tu fe, yo no he hallado esta fe en otro lado. Dice, esta fe no la he podido encontrar en todos lados. Jesús quedó contento, yo me imagino, hasta se le ha reído, le ha aplaudido, lo abrazó, no sé. Pero en verdad a Él le agradó esta expresión. Entonces, ¿cómo hacer que Jesús esté feliz con nosotros? Expresémosle fe sincera. Pongamos en sus manos un problema difícil. Este muchacho estaba muriendo, era una enfermedad grave, ¿sí? Y expresémosle al Señor que confiamos que lo que Él haga será lo mejor porque Él tiene autoridad, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que Él vino a llevar toda enfermedad y dolencia de nosotros, que Él vino a llevar el pecado, que Él vino a llevar la maldición, que Él vino a sufrir para que nosotros no sufriéramos. Mire, esto es una expresión de confort para nosotros, no lo había pensado, pero el Señor va al lugar del castigo, va al lugar de la mayor incomodidad para que nosotros no tengamos que sufrirla, ¿eh? Y encima de eso nos libra de la condenación eterna del infierno mismo para llevarnos al cielo. Por eso Él dice, yo voy a preparar lugar para que ustedes vivan confortablemente, para que ustedes estén allí. No quiero que vayan a un lugar de tormento, de castigo y de sufrimiento. Entonces, siempre, y esta vez yo creo que he podido ver esa mezcla. Veo que uno la empieza a buscar y la encuentra en todos lados. Esa como una perseverancia del Señor en tratar de que estemos confortables hasta la eternidad, no por un rato, ¿no? Y hay otro pasaje allí también en Mateo capítulo 15 que también tiene una expresión de fe que al Señor le encantó. Entonces ya vamos sabiendo que al Señor le gusta que le expresemos fe. Señor, yo tengo fe. Ahora, no tengo una fe así nomás, yo tengo una fe que la puedo explicar, como esta mujer, ¿verdad? Esta mujer expresa su conformidad con el modo que sea para poder alcanzar el poder del Señor. Y está en Mateo capítulo 15, vamos a leer dos versículos también allí, el versículo 27 y 28. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí hay un caso que no es similar al del centurión, pero sí en cuanto a que esta mujer traía a su hija con un grave problema de posesión demoníaca. Ella quería la liberación de su hija y hasta la expresión del Señor en un principio es como rechazando a esta mujer. Entonces, yo siempre vi esto de esta manera. El Señor no está en verdad rechazando a esta mujer. Lo que está haciendo el Señor es profundizando en su corazón para encontrar la fe que de pronto aflora, porque Él le dice a esta mujer, mira, lo que yo tengo es para los hijos y no es para los perrillos. Es una expresión bastante despreciativa. Sin embargo, ella dice, no importa, Señor, está bien que le des el pan a los hijos, pero de las migas que caen yo puedo saciarme, ¿eh? Y el Señor ahí explota otra vez en una expresión de alegría. Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, como diciendo, te ganaste el pan, te ganaste
la liberación, te ganaste, le dijo al centurión, te ganaste la sanidad. ¿Por qué fue? Por una expresión de fe, ¿sí? Nos podemos inventar cosas. El hombre a lo largo de la historia ha querido inventar cosas, cómo agradar a Dios, caminar de rodillas, qué sé yo, prender velas, no sé, tantas cosas que hacíamos en algunos casos, pero que nosotros decimos, ¿y cómo yo quería agradar a Dios con esas cosas que Dios hasta daba vuelta la cara? Pero aquí, dice, ¿cómo agradar a Dios? Bueno, expresémosle fe. Señor, hasta aquí veo que parece que tú no me contestas, pero no importa, yo voy a esperar y me vas a contestar, ¿no? Y el Señor dice, esa fe es grande, ¿eh? Esa fe no es renunciativa, no es bueno, está, entonces me voy, ya está, ya lo intenté, el Señor no me contestó, y encima capaz que esta mujer salía diciendo cualquier cosa. Sin embargo, todo lo contrario, ella dijo, no importa, yo voy a permanecer aquí y de alguna migaja yo me voy a saciar. Y me encantó ver este tipo de observación, ¿no? De cómo hacer que el Señor se agrade. Bueno, vamos viendo algunas cosas. Por último, hay un pasaje en Hebreos que nos habla de lo que le agrada también a Dios. Hebreos capítulo 10, desde el verso 37 al 39, y vamos cerrando el tema hasta aquí. Pero Hebreos también expresa algo desde el corazón de Dios, desde el agrado de Dios. 37 al 39. Y dice así, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí está bien, otra expresión que dice, si retrocediere, no le agradará a Dios. ¿Qué hubiera hecho esta mujer si ella se quedaba en ese primer diálogo con el Señor y se fuera? No hubiera agradado al Señor, de la forma que le agradó, de la forma que él alabó su fe. Pero aquí habla de que hay varias cosas que vemos que aquí le agradan al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, yo me hice una listita aquí, porque dice que a Él le agrada el que confía en Él. A Él le agrada el que tiene paciencia y espera en Él. A Él le agrada el que hace la voluntad de Dios. Y a Él le agrada el que espera su segunda venida. Aquí vemos varias cosas, pero hay una cosa que no le agrada a Dios, es que retrocedamos, que nos vuelvamos atrás, que nos enfriemos. A veces, yo digo, cuando una persona a veces su propia boca le dice a la persona, le da el diagnóstico, la misma boca, nuestra boca muchas veces nos da el diagnóstico del estado espiritual. Y hay gente que dice, yo me siento frío. Y bueno, ahí está el diagnóstico, estamos fríos. ¿Por qué estamos fríos? Porque hemos retrocedido. Y eso a Dios no le agrada. Por eso Él dice allí en Apocalipsis, más vale que seas frío o que seas caliente, ferviente o nada, pero nunca tibio, ¿verdad? Y cuando uno dice que está frío, lo que está considerando es que una vez estuvo en fuego y ahora ya no. Y cuando hablo de fuego no estoy diciendo quemándose, sino estoy hablando del fuego en la comunión, en la unción del Espíritu Santo, en la unción para orar, para buscar al Señor. Y aquí dice que esas cosas a Dios le agradan. ¿Por qué yo sé que le agradan? Porque dice que hay una que no le agrada, que es el retroceso. Por eso dice, no pierdas vuestra confianza, ¿no? Entonces, perder la confianza es retroceder. Dice, porque es necesaria. Dice, no pierdas vuestra confianza. Mire esto, tiene grande galardón. ¿Usted sabe lo que es el galardón? El galardón es un premio, el premio a la confianza, ¿eh? Lo llaman ahí al estrado, le dice, tenemos una medalla aquí para fulano y se lo vamos a dar porque no perdió la confianza, ¿eh? La confianza tiene un grande galardón, dice, la confianza en Dios. Dice, porque es necesaria la paciencia, también esto es premiado y le agrada a Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Ahora uno dice, todo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Hacer su voluntad. ¿Qué significa hacer su voluntad? Un solo punto puedo decirles. El pecado no es la voluntad de Dios. Dice, no, pero Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe, pero a Dios no le agrada. Porque Él dice que
haciendo su voluntad. ¿Sí? Tengamos paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, la promesa del gozo en nuestro corazón, de la intervención de Dios a nuestro favor, es hecha, la promesa es hecha a todos, pero es dada a los que dice perseveran y tienen confianza y paciencia haciendo la voluntad de Dios. Entonces uno dice, encuentro que en mi vida no estoy haciendo la voluntad de Dios en este punto, en aquel, en el otro, que es necesario el arrepentimiento para recibir la promesa. Hasta es una enseñanza del apóstol Pedro esa. Y entonces dice, porque un poquito, ¿no? Dice, pero el que ha de venir vendrá. Entonces, ¿esto qué es? La esperanza del retorno del Señor. Él viene pronto. Y si no es la esperanza en el retorno, es la esperanza de su intervención pronto. Falta un poquito. Bueno, pero dice que Él vendrá. No es que el Señor se fue. Es como decir, un poquito. Paciencia, esperanza, confianza, hacer la voluntad de Dios, un momentito y Él va a intervenir. Entonces aquello que hasta ahora no te ha sido posible, aquello que hasta ahora no has logrado, aquella puerta que no se ha abierto todavía, aquella persona a la cual tú has pedido y Dios todavía no ha impactado, un poquito, y el Señor vendrá. Soporta un poquito. Estoy en una lucha, estoy en una prueba, esto es difícil, a mí me duele. No dejes de expresarle a Dios tu fe, no dejes de decirle a Dios tu confianza en Él. No dejes que el frío espiritual invada el corazón, porque ni siquiera el frío espiritual es puesto por Dios, ni siquiera es puesto por nadie. Uno se enfría porque uno se queda, o porque uno no confía, o porque la fe se enfrió. Pero que en esta noche la palabra te dé un impacto, te impacte en el corazón, te ponga otra vez a volar, te ponga otra vez en fuego, te ponga otra vez en fe. Te apropies de una palabra, te apropies de una promesa y no la sueltes, como ponía, creo que fue hoy que puse en el devocional o ayer. No sueltes la palabra, no la sueltes. Si tienes una palabra de Dios, ¿qué pasó que ya no la tienes? ¿Perdiste la confianza? No, retoma esas cosas. Si retrocedieres, dice aquí, a Dios no le agradará. ¿Qué le agradará a Dios? Entonces, vuelvo a leer la listita que yo me hice aquí. No le agradará a Dios el que retrocede, pero sí le agradará el que confía, el que tiene paciencia, el que hace la voluntad de Dios y el que espera su intervención. Ya no voy a decir su retorno, porque este pasaje está citado del Antiguo Testamento, pero voy a decir su intervención, el que espera su venida, ¿verdad? Nos encuentran ahí en esa lucha, en esa prueba, en esa oración, en ese ayuno, en esa vigilia, buscando al Señor, en esa lectura, en esa oración ferviente. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando porque ya queda un poquito y el Señor va a intervenir. Soportaré un poquito, pero lo que viene es más grande. Esa es la promesa del Señor. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que lo escribí aquí, no lo tengo, habría que buscarlo, pero dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y yo siempre que lo leo, digo, este pasaje tiene dos interpretaciones. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, o sea, si el gozo de Dios está en nosotros como un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, entonces ese gozo que pone el Espíritu en nosotros es fortaleza. Pero por otro lado, si nosotros concedemos a Dios su gozo, el gozo de Él, también es nuestra fortaleza. Si le agradamos a Dios, ya que es difícil agradarle al Señor, ya vimos que no es difícil agradarle al Señor. No retroceder, mantener la confianza, esperar en Él, soportar a veces la lucha y la prueba. Hay que soportarla, ¿verdad? Pero Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, como dice. Dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebé vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Para los que están tomando notas, yo me lo voy a anotar ahora aquí. Pero veo, esto tiene dos interpretaciones, ¿verdad? Dice que el corazón de Dios esté gozoso, según lo podemos interpretar, porque dice el gozo de Jehová, el gozo del Señor. Es nuestra fortaleza si Dios tiene gozo. Y es nuestra fortaleza si nosotros tenemos en nosotros el gozo del Señor.
Y aquí habla de ir, dice, vayan y coman, dice, y si hay alguno que no tiene para comer, provéanle, preparen, dice, para aquel que no tiene nada preparado. Así que uno dice, bueno, pero la causa de mi tristeza es que no tengo nada. Bueno, vaya a la iglesia y avísenos y díganos, porque allí hay para que tenga lo que necesita. Pero siempre vamos a ver que Dios quiere nuestro confort, y si no nos dice a nosotros, conforten al que necesita y ustedes puedan dárselo. Y estamos dispuestos a hacerlo, de hecho lo hacemos. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Siempre que les hablo la palabra me gusta terminar orando y pedirle al Señor que su gozo esté en nosotros y que nosotros aprendamos a darle gozo al corazón de Dios, porque esas cosas son las que nos fortalecen. Si nosotros perdemos el gozo en Dios, si Dios pierde su gozo con nosotros, porque ya no le agradamos, no le confiamos, no lo esperamos, entonces no hay gozo, no hay fortaleza. Por eso una expresión de la falta de gozo es la tristeza, y la tristeza es debilidad. Hay una tristeza, dice la Biblia, que hay una tristeza que es de Dios. O sea, hay cosas que nos pasan que nos entristecen. Hay cosas que vivimos que en verdad traen tristeza al corazón, pero dice la palabra que cuando esa tristeza es tomada por Dios, aún siendo aplicada a nuestro corazón, dice que dará fruto. Pero cuando hay una tristeza que se queda ahí como una depresión, como un desinfle, como ya no quiero, ya no espero, ya no veo, ya no tengo, entonces esa tristeza no es de Dios. Y vamos a orar para que esa tristeza se vaya, y si alguna tristeza hay en nuestro corazón, Señor, úsala para enseñarme, úsala aún para debilitarme en el sentido de que tú puedas expresar tu poder en mi vida. Dios le dijo a Pablo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y Pablo oraba a Dios porque tenía una enfermedad. Pablo oraba a Dios porque tenía un aguijón, dice él. Entonces, Pablo no dijo, yo no voy a servir más a Dios por lo que me está pasando, no voy a seguir más a Dios, no voy a ir más a la iglesia por lo que me está pasando. Pablo dice que le pidió al Señor. Y el Señor le contestó, dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Esa tristeza que tienes por el dolor, por lo que pasa, por lo que no te agrada en tu vida, hace que cuando se la presentas al Señor, cuando le expresas tu fe a Dios, Dios perfeccione en eso su poder, y obre, y sane, y libere, y haga esa obra que estamos esperando. Pero no debemos cejar en el esfuerzo, y cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, si hay algo en nuestra vida, o algo en nuestra familia, o algo alrededor, que no está conforme a la voluntad de Dios, no digamos, bueno, pero Dios lo sabe y Dios lo dejó así. No. Luchemos para que la voluntad de Dios sea hecha. Luchemos para que el ámbito en el cual nos movemos sea un ámbito que a Dios le agrada. Y aunque eso nos cueste, debemos buscarlo, porque eso le agrada a Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, te damos gracias y con verdadero gozo nos acercamos a tu presencia, creyendo, Señor, que nuestra expresión de que tenemos confianza en ti, de que esperamos tu intervención, de que no dejamos caer, Señor, nuestra fe y nuestra comunión contigo, de que no dejamos de leer tu palabra que nos da confianza, no dejamos de leer los testimonios de los que estuvieron contigo, y eso nos dará fortaleza. Señor, ponemos en tus manos todas las cosas y creemos y queremos agradarte a ti, porque queremos, Señor, tu corazón con gozo porque nos acercamos, y queremos nuestro corazón con gozo porque tú intervienes. Padre, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra el modo de relacionarnos, el modo y la actitud que tú tienes con nosotros, de que tengamos gozo. Ahora queremos, Señor, hacer que tu corazón se conforte en nuestras vidas cuando te expresamos fe, cuando expresamos esperanza y cuando decimos, no voy a retroceder. Voy a tomar la palabra, voy a tomar la espada, no dejaré que caiga de mi mano, no dejaré que el diablo venga a mentirme actitudes que Dios no tiene ni tendrá jamás, porque Dios no cambia. Gracias, Padre, Jesús. gracias en el nombre de Jesús. Oro ahora, Gracias, bendigo, Padre Señor, a tu pueblo, Sí, Señor. bendigo a tus hijos e hijas, bendigo Sí, a todo Señor. aquel que está ahora
viendo este Sí, mensaje Señor Jesús. en el nombre de Jesús Sí, y Padre reprendo al espíritu de tristeza, En tu reprendo nombre, al espíritu Señor de Jesús. amargura, reprendo al espíritu de En tu nombre, retroceso, Jesús. declaro en el nombre de Jesús que no somos Hay poder de los en que tu nombre, retroceden, Señor Jesús. sino de los que tienen confianza Sí, y Señor. esperanza y que agradan a Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, toda obra del Sí, enemigo, Señor, en tu mintiendo nombre, acerca Señor del Jesús. corazón del Padre, mintiendo acerca del carácter de Dios, Sí, Señor. sea deshecha por el poder de la palabra y Sí, por el Padre poder de la Santo. fe de los hijos del Sí, Señor. Señor. En tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Amén. Jesús. Amén. Y amén. Amén. Sí, Amados, Señor. Gracias, fortalezcamos en el Señor Dios. Gracias, nuestra Jesús. vida. Son tiempos en los cuales el enemigo muchas veces viene a mentirnos acerca de situaciones, acerca del carácter de Dios, de la mente de Dios. No, yo lo tengo en la palabra. Está en la palabra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada, y eso es lo que voy a hacer. Amén. Que Dios les bendiga mucho. No olviden, para el sábado a las 6 de la tarde nos reunimos en Ciudad del Rey. Nos va a estar visitando la hermana Flavia Walsh, con su música, con su mensaje también de la palabra de Dios. Así que invite a sus amigos, su familia que quieran ir y participar de la reunión especial y de mucho gozo que vamos a tener el día sábado. Que Dios les bendiga ricamente.